9. Lo que todos quieren. ¿No le gustaría tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se lo escuche atentamente? ¿Sí? Pues bien, aquí está. Comience diciendo: yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Una frase como esa suavizará a la persona más pendenciera del mundo, y usted puede pronunciarla con toda sinceridad, porque si estuviera usted en el lugar del otro, es evidente que empezaría como él. Un ejemplo. Tomemos a Al Capone. Supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo y el temperamento y el cerebro que heredó Al Capone. Supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambiente. Sería usted precisamente lo que él era y estaría donde estuvo él. Porque esas cosas, y solamente esas cosas, son las que lo han hecho como es. La única razón, por ejemplo, de que no sea usted una víbora de cascabel, es que sus padres no eran víboras de cascabel. Muy poco crédito merece usted por ser lo que es, y recuerde también que muy poco descrédito merece por ser como es la persona que se le acerca irritada, llena de prejuicios, irrazonable. Tenga compasión del pobre diablo. Apiádese de él. Simpatice con él. Dígase: ese, si no fuera por la gracia de Dios, podría ser yo. Las 3/4 partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana tienen sed de simpatía. Déles esa simpatía y le tendrán cariño. Yo pronuncié cierta vez una conferencia radiotelefónica acerca de la autora de Mujercitas, Louisa May Alcott. Naturalmente, yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en Concord, Massachusetts. Pero sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Conrock, Nueva Hampshire. Si hubiera dicho Nueva Hampshire solo una vez, se me podría haber perdonado. Pero desgraciadamente lo dije 2 veces. Me vi asediado por cartas y telegramas, agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza como un enjambre de avispas. Muchos de ellos mostraban indignación, unos pocos eran insultantes. Una dama colonial, criada en Concord, Massachusetts, y residente por entonces en Filadelfia, volcó en mí su ira más ardiente. No podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese dicho que la señorita Alcott pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta, reflexioné: gracias a Dios que no me he casado con esta señora. Tuve impulsos de escribirle manifestándole que si bien yo había cometido un error geográfico, ella lo había cometido en cuanto a cortesía. Esa iba a ser mi frase inicial. Después ya vería lo que pensaba de ella. Pero no lo hice, me dominé. Comprendí que cualquier tonto acalorado haría lo mismo. Yo quería estar por encima de los tontos. Por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad. Sería una especie de desafío, una especie de juego para mí, me dije. Después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente lo mismo que ella. Así pues, decidí simpatizar con su punto de vista. Tuve que ir a Filadelfia y no tardé en llamarla por teléfono. La conversación fue algo así. Señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias. En tono oculto, bien educado. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Usted no me conoce. Me llamo Dale Carnegie. Hace unos pocos domingos di una conferencia sobre Louisa May Alcott y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Conrock, Nueva Hampshire. Fue un error estúpido y quiero pedirle disculpas. Fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme.
Ella: siento mucho, señor Carnegie, haberle escrito como lo hice. Perdí el tino. Quiero que me disculpe. No, no. No es usted quien debe pedir disculpas, sino yo. Un niño no habría cometido el error que hice yo. Pedí disculpas por radio el domingo siguiente, pero quiero pedírselas personalmente ahora. Ella: es que yo nací en Conroe, Massachusetts. Mi familia se ha destacado en ese estado durante 2 siglos y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírle decir que la señorita Alcott nació en Nueva Hampshire, pero estoy avergonzada de esa carta. Le aseguro que usted no pudo afligirse ni la 10ª parte de lo que me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio y abrigo la esperanza de que me escribiera otra vez si notara algún error en mis conferencias. Ella: quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas. Debe ser usted muy simpático. Me gustaría conocerlo mejor. Así, pidiendo disculpas y simpatizando con su punto de vista, logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío. Tuve la satisfacción de dominar mi mal genio, la satisfacción de devolver bondad por un insulto, y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que si le hubiera dicho que se arrojara de cabeza al río. Todo hombre que ocupa la Casa Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de relaciones humanas. El presidente Taft no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los resquemores. En su libro Ética en Servicio, Taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Una señora de Washington, escribe Taft, cuyo marido tenía cierta influencia política, trató conmigo durante 6 semanas o más a fin de que designara a su hijo para cierto cargo. Consiguió la ayuda de senadores y representantes en número formidable y los acompañaba a verme para cuidar que defendiera bien su pedido. El cargo requería una preparación técnica y según las recomendaciones del cuerpo administrativo designé a otra persona. Entonces recibí una carta de la madre diciéndome que yo era un desgraciado por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trazo de mi pluma. Se quejaba además de haber trazado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado y que esta era la forma en que yo le pagaba. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar cómo puedo mostrar severidad con una persona que ha cometido una impropiedad o aún cierta impertinencia. Entonces, escribe uno la respuesta. Pero si es prudente, guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave. La saca uno a los 2 días. Estas comunicaciones pueden retrasarse siempre 2 días. Y entonces no la envía ya. Ese es el camino que seguí yo. Pasados 2 días me senté a escribir otra carta, una carta tan cortés como pude, en la cual decía comprender la decepción maternal en las circunstancias, pero que en verdad el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales, que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica y por lo tanto había tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo. Expresaba la esperanza de que su hijo realizara en el cargo que ocupaba las esperanzas que en él depositaba la madre. Esto la calmó y me escribió para decirme que lamentaba haberme enviado la primera carta. Pero el nombramiento no fue confirmado enseguida, y al cabo de un tiempo recibí una carta que figuraba ser del marido de esta mujer, aunque la letra era la misma de antes. Se me informaba que en esa carta, que debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso, había tenido que ponerse en cama y sufría ahora un grave cáncer al estómago.
¿No querría yo devolverle la salud retirando el primer candidato y reemplazándolo por su hijo? Tuve que escribir otra carta, esta vez al marido, para decirle que esperaba que el diagnóstico no fuera exacto, que lo acompañaba en la pena que debía producirle la enfermedad de su esposa, pero que me era imposible retirar el nombre del candidato al cargo. El hombre por mí designado fue confirmado y 2 días después de haber recibido esa carta, dimos una fiesta en la Casa Blanca. Las primeras 2 personas que llegaron a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso, a pesar de que ella había estado in articulo mortis tan poco tiempo antes. J. Magnum representaba una compañía de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en Tulsa, Oklahoma, que tenía el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de uno de los principales hoteles de Tulsa. El director del hotel no quería clausurar las escaleras por más de 2 horas seguidas debido a los inconvenientes que eso causaría a los pasajeros. La reparación que debía hacerse insumiría por lo menos 8 horas y la compañía no disponía de un mecánico especializado en todo momento, como habría sido necesaria para satisfacer al hotel. Cuando el señor Magnum logró agendar a un buen mecánico para hacer el trabajo, llamó al gerente del hotel y en lugar de discutir con él para obtener el tiempo necesario, le dijo: Rick, sé que su hotel tiene muchos pasajeros y a usted le gustaría que la clausura de las escaleras mecánicas se redujera a un mínimo. Entiendo su preocupación por este punto y haré todo lo posible por acomodarme. No obstante, después de estudiar la situación, hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos el trabajo completo ahora, la escalera podría sufrir un perjuicio más serio y la clausura a la larga sería más prolongada. Estoy seguro de que usted no querrá causarle ese inconveniente a sus pasajeros durante varios días seguidos. El gerente debió admitir que un cierre de 8 horas seguidas era preferible a uno de varios días, simpatizando con el deseo del gerente de mantener felices a sus pasajeros. El señor Magnum pudo hacerlo pensar como él, fácilmente y sin rencores. Joyce Norris, una profesora de piano de St. Louis, Missouri, contó cómo había manejado un problema que las profesoras de piano suelen tener con chicas adolescentes. Babette tenía uñas excepcionalmente largas, lo cual es un inconveniente serio para quien quiera que desee ejecutar el piano con buena y brillante técnica. La señora Norris nos contó: yo sabía que sus uñas largas serían una barrera a su deseo de aprender a tocar bien. Durante nuestras conversaciones antes de iniciar las lecciones, no le dije nada sobre las uñas. No quería desalentarla al comenzar el estudio y además sabía que no querría perder esas uñas de las que se enorgullecía y cuidaba tanto. Después de la primera lección, cuando sentí que era el momento adecuado, le dije: Babette, tienes manos atractivas y uñas hermosas. Si quieres tocar el piano tan bien como puedes hacerlo y como te gustaría, te sorprenderá ver cuánto te ayudará a tener las uñas algo recortadas. Piénsalo, ¿eh? Hizo un gesto que representaba una negativa absoluta. Hablé con su madre sobre esta situación, pero sin olvidar hacer mención de lo hermosas que eran sus uñas. Otra reacción negativa. Era evidente que las hermosas uñas manicuradas de Babette eran importantes para ella. A la semana siguiente, Babette volvió para la segunda lección. Para mi sorpresa, se había cortado las uñas. La felicité y la elogié por haber hecho el sacrificio. También le agradecí a la madre por haber ejercido su influencia para que Babette se cortara las uñas. La respuesta de la madre fue: Oh, yo no tuve nada que ver con el asunto. Ella decidió hacerlo por sí misma y es la primera vez que se ha cortado las uñas por pedido de alguien. La señora Norris amenazó a Babette. ¿Le dijo que se negaría a darle clases a una estudiante con uñas largas? No, nada de eso.
Le informaba a Beth que sus uñas eran hermosas y que serían un sacrificio cortárselas. Fue como si le dijera, me pongo en tu lugar, sé que no es fácil, pero la recompensa será un desarrollo musical más rápido. Ese Hurok fue probablemente el primer empresario musical de los Estados Unidos. Durante un quinto de siglo ha dirigido artistas tan famosos como Chaliapin, Isadora Duncan y la Pavlovna. El señor Hurok me dijo que una de las primeras lecciones que aprendió al tratar con estas estrellas llenas de temperamento se refería a la necesidad de mostrar simpatía y más simpatía por su ridícula idiosincrasia. Durante 3 años fue empresario de Fyodor Chaliapin, uno de los más grandes bajos que ha conocido el mundo. Pero Chaliapin era un problema constante. Se comportaba como un niño malcriado. La frase de Hurok es inimitable. Era un infierno de tipo en todo sentido. Por ejemplo, Chaliapin llamaba un día al señor Hurok a mediodía para decirle, me siento muy mal, tengo la garganta inflamada, me va a ser imposible cantar esta noche. ¿Discutía con el señor Hurok? Jamás. Ya sabía que un empresario no podía tratar así con los artistas. Corría al hotel de Chaliapin lleno de compasión. ¡Qué lástima!, se lamentaba. ¡Qué lástima! Pobre amigo mío. Es claro que no podrá cantar. Ahora mismo voy a cancelar el concierto. No le costará más que una gran cantidad de dinero, pero eso no es nada comparado con su reputación. Entonces suspiraba Chaliapin y decía, quizás sea mejor que vuelva usted más tarde. Venga a verme a las 5 y ya veremos cómo me encuentro entonces. A las 5 volvía Hurok al hotel, siempre lleno de simpatía y compasión. Insistía en que debía cancelarse el concierto y otra vez suspiraba Chaliapin y decía, bueno, quizás sea mejor que vuelva más tarde. Quizás esté mejor entonces. A las 7:30 el gran bajo aceptaba cantar, pero con la condición de que Hurok apareciera primero en el escenario de la Ópera Metropolitana para anunciar que Chaliapin sufría un resfriado y no estaba esa noche en plena posesión de su voz. El señor Hurok debía mentir, pero dijo que así lo haría, porque sabía que esa era la única manera de conseguir que el gran bajo se presentara en público. El doctor Arthur E. Gate dijo en su espléndido libro Psicología Educacional, la especie humana ansía universalmente la simpatía. El niño muestra a todos unas lastimaduras o aún llega a infligirse un tajo o un machucón para que se conduelan de él. Con el mismo fin los adultos muestran sus cicatrices, relatan sus accidentes, enfermedades, especialmente los detalles de sus operaciones quirúrgicas. La autocondolencia por los infortunios reales o imaginarios es, en cierto modo, una práctica casi universal. De manera que si usted quiere que los demás piensen como usted, ponga en práctica la regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. 10. Un llamado que gusta a todos. Yo me crié en el linde del país de Jesse James en Missouri y he visitado la granja de los James en Kearney, Missouri, donde vive todavía el hijo del bandolero. Su esposa me ha narrado cómo Jesse asaltaba trenes y bancos y luego daba el dinero a granjeros vecinos para que pagaran sus hipotecas. Jesse James se consideraba probablemente un idealista en el fondo, tal como pensaron, por su parte, Doug Schultz, Dos Pistolas, Crowley, Al Capone y muchos otros grupos de padrinos del crimen organizado 2 generaciones más tarde. Lo cierto es que todas las personas con quienes se encuentra usted, hasta la persona a quien ve en el espejo, tienen un alto concepto de ellas mismas y quieren ser nobles y altruistas para su propio juicio.
J. Pierpont Morgan observó en una de sus interludios analíticos que por lo común la gente tiene dos razones para hacer una cosa. Una razón que parece buena y digna y la otra, la verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera. No hay necesidad de insistir en ello. Pero todos, como en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que parecen buenos. Así pues, a fin de modificar a la gente, apelamos a sus motivos más nobles. ¿Es este sistema demasiado idealista para aplicarlo a los negocios? Veamos. Tomemos el caso de Hamilton J. Farrell, de la Farrell Michigan Company, de Glenolden, Filadelfia, Pensilvania. El señor Farrell tenía un inquilino descontento que quería mudarse de casa. El contrato de alquiler debía seguir todavía durante 4 meses, pero el inquilino comunicó que iba a dejar la casa inmediatamente sin tener en cuenta el contrato. Aquella familia, dijo Farrell al relatar el episodio ante nuestra clase, había vivido en la casa durante el invierno entero, o sea, la parte más costosa del año para nosotros, y yo sabía que sería difícil alquilar otra vez el departamento antes del otoño. Pensé en el dinero que perderíamos y me enfurecí. Ordinariamente yo habría ido a ver al inquilino para advertirle que leyera otra vez el contrato. Le habría señalado que en el caso de dejar la casa podríamos exigirle inmediatamente el pago de todo el resto de su alquiler y que yo podría y haría los trámites necesarios para cobrar. Pero en lugar de dejarme llevar por mis impulsos, decidí intentar otra táctica. Fui a verlo y le hablé así. Señor fulano, he escuchado lo que tiene que decirme y todavía no creo que se proponga usted mudarse. Los años que he pasado en este negocio me han enseñado algo acerca de la naturaleza humana y desde un principio he pensado que usted es un hombre de palabra. Tan seguro estoy que me hallo dispuesto a jugarle una apuesta. Escuche mi proposición. Postergue su decisión por unos días y piense bien en todo. Si entre este momento y el 1 del mes, cuando vence el alquiler, me dice usted que sigue decidido a mudarse, yo le doy mi palabra que aceptaré esa decisión como final. Le permitiré que se mude y admitiré que me he equivocado. Pero todavía creo que usted es un hombre de palabra y respetará el contrato. Porque al fin y al cabo somos hombres o monos y nadie más que nosotros debe decidirlos. Bien, cuando llegó el mes siguiente, este caballero fue a pagarnos personalmente el alquiler, dijo que había conversado con su esposa y decidió quedarse en el departamento. Habían llegado a la conclusión de que lo único honorable era respetar el contrato. Cuando el extinto Lord Notcliffe veía en un diario una fotografía suya que no quería que se publicara, escribía una carta al director. Pero no le decía, por favor, no publique más esa fotografía, pues no me gusta. No, señor, apelaba a un motivo más noble, apelaba al respeto y al amor que todos tenemos por la madre. Escribía así, le ruego que no vuelva a publicar esa fotografía mía, a mi madre no le gusta. Cuando John de Rockefeller, hijo, quiso que los fotógrafos de los diarios no obtuvieran instantáneas de sus hijos, también apeló a los motivos más nobles. No dijo, yo no quiero que se publiquen sus fotografías. No, apeló al deseo que todos tenemos en el fondo de abstenernos de hacer daño a los niños. Así pues, les dijo, ustedes saben cómo son estas cosas. Algunos de ustedes también tienen hijos y saben que no hace bien a los niños gozar de demasiada publicidad. Cuando Cyrus H.K. Curtis, el pobre niño de Maine, iniciaba su meteórica carrera que lo iba a llevar a ganar millones como propietario del diario de The Saturday Evening Post y The Ladies' Home Journal, no podía
allanarse a pagar el precio que pagaban otras revistas por las contribuciones. No podía contratar autores de primera categoría, por eso apeló a los motivos más nobles. Por ejemplo, persuadió hasta a Louisa May Alcott, la inmortal autora de Mujercitas, de que escribiera para sus revistas, cuando la señora Alcott estaba en lo más alto de su fama, y lo consiguió ofreciéndole un cheque de $100, no para ella, sino para una institución de caridad. Tal vez diga aquí el escéptico, sí, eso está muy bien para Notchleaf o Rockefeller o un novelista sentimental, pero ya querría ver este método con la gente a quienes tengo que cobrar cuentas. Quizás sea así. Nada hay que dé resultado en todos los casos, con todas las personas. Si está usted satisfecho con los resultados que logra, hay que cambiar. Si no está satisfecho, ¿por qué no hace la prueba? De todos modos, creo que le agradará leer este relato veraz narrado por James L. Thomas, ex estudiante mío. 6 clientes de cierta compañía de automóviles se negaban a pagar sus cuentas por servicios prestados por la compañía. Ningún cliente protestaba por la cuenta total, pero cada uno sostenía que algún renglón estaba mal acreditado. En todos los casos, los clientes habían firmado su conformidad por los trabajos realizados, de modo que la compañía sabía que tenía razón y lo decía. Ese fue el primer error. Veamos los pasos que dieron los empleados del departamento de crédito para cobrar esas cuentas ya vencidas. ¿Cree usted que consiguieron algo? 1. Visitaron a cada cliente y le dijeron redondamente que había ido a cobrar una cuenta vencida hace mucho tiempo. 2. Dijeron con mucha claridad que la compañía estaba absoluta e incondicionalmente en lo cierto, por lo tanto el cliente estaba absoluta e incondicionalmente equivocado. 3. Dieron a entender que la compañía sabía de automóviles mucho más de lo que el cliente podría aprender jamás. ¿Cómo iba a discutir entonces el cliente? 4. Resultado, discusiones. ¿Se consiguió con estos métodos apaciguar al cliente y arreglar la cuenta? No hay necesidad de que respondamos. Cuando se había llegado a tal estado de cosas, el gerente de créditos estaba por encargarle el problema a un batallón de abogados, pero afortunadamente el caso pasó a consideración del gerente general, quien investigó debidamente y descubrió que todos los clientes en mora tenían la reputación de pagar puntualmente sus cuentas. Había pues un error tremendo en el método de cobranza. Llamó entonces a James Lee Thomas y le encargó que cobrara esas cuentas incobrables. Veamos los pasos que dio el señor Thomas según sus mismas palabras. 1. Mi visita a cada cliente fue también con el fin de cobrar una cuenta que debía haber pagado mucho tiempo atrás y que nosotros sabíamos que era una cuenta justa. Pero yo no dije nada de esto. Expliqué que iba a descubrir qué había hecho de malo o que no había hecho la compañía. 2. Aclaré que hasta después de escuchar la versión del cliente yo no podía ofrecer una opinión. Le dije que la compañía no pretendía ser infalible. 3. Le dije que solo me interesaba su automóvil y él sabía de su automóvil más que cualquier otra persona, que él era la autoridad sobre este tema. 4. Lo dejé hablar y lo escuché con todo el interés y la simpatía que él deseaba y esperaba. 5. Finalmente, cuando el cliente estuvo con ánimo razonable, apelé a su sentido de la decencia, apelé a los motivos más nobles. Le dije así: primero, quiero que sepa que esta cuestión ha sido mal llevada. Se lo ha molestado e incomodado e irritado con las visitas de nuestros representantes. Nunca debió procederse así. Lo lamento y como representante de la compañía le pido disculpas. Al escuchar ahora su versión no he podido menos que impresionarme por su rectitud y su paciencia. Y ahora, como usted es ecuánime y paciente, voy a pedirle que haga algo por mí. Es algo que usted puede hacer mejor que cualquiera, porque usted sabe más que cualquiera. Aquí está su cuenta.
Sé que no me arriesgo al pedirle que el ajuste, como lo haría si fuera el presidente de mi compañía. Dejo todo en sus manos. Lo que usted decida se hará. ¿Pagó la cuenta? Claro que sí. Y muy complacido quedó al hacerlo. Las cuentas oscilaban entre 150 y $400. ¿Y se aprovecharon los clientes? Sí, uno de ellos se negó a pagar un centavo del reglón protestado. Pero los otros 5 pagaron todo lo que decía la compañía. Y lo mejor del caso es que en los 2 años siguientes entregamos automóviles nuevos a los 6 clientes, encantados ahora de tratar con nosotros. La experiencia me ha enseñado, dijo el señor Thomas finalmente, que cuando no se puede obtener un informe exacto acerca del cliente, la única base sobre la cual se puede proceder es la de presumir que es una persona sincera, honrada, veraz, deseosa de pagar sus cuentas una vez convencida de que las cuentas son exactas. En otras palabras, más claras quizá, la gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones. Las excepciones de esta regla son comparativamente escasas, y yo estoy convencido de que el individuo inclinado a regatear reaccionará favorablemente en casi todos los casos si se le hace sentir que se lo considera una persona honrada, recta y justa. Regla 10. Apele a los motivos más nobles.